Bien, amados hermanos, muy buenas noches aquí en Dominicana, para otro quizá feliz tarde, feliz sábado en general para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Hoy tenemos una persona muy especial, ya estuvo por la gracia del Señor Jesucristo aquí en Dominicana compartiendo con nosotros. Se trata del pastor Enrique Rosenthal y va a compartir un tema que yo quiero que usted lo vea desde el inicio hasta el final, porque es un tema que tiene que ver con la República Dominicana y Haití y la relevancia que estos tienen en cuanto al principio bíblico. Vamos a ver las incidencias que esto tiene en la Biblia y también en la historia, y lo hemos invitado a él para que él esté con nosotros esta noche. Es un privilegio tenerlo y quiero darle la bienvenida a mi hermano Enrique Rosenthal aquí a este canal. Buenas noches, hermano Enrique, ¿cómo se siente? Feliz sábado. Muchas gracias, feliz sábado, querido hermano. Es un gusto volver a estar en tu canal. Amén. Qué bueno es que a pesar de la distancia podemos aprovechar el tiempo y mientras Dios lo permita y el sistema lo permita, aprovechar estas herramientas de la tecnología para llevar la palabra de Dios. Así que me siento gozoso, Enrique, de tenerte nuevamente aquí en el canal. Los temas que tuviste fueron una bendición para muchos hermanos y hoy yo sé que también el Espíritu Santo de Dios y los ángeles van a trabajar a través de este tema, que me parece muy importante porque me identifico mucho porque se trata de nuestro país. Y qué bueno es ver que nuestro país tiene una relevancia en cuanto al principio bíblico. Así que vamos entonces de inmediato a orar para entrar en materia, ¿verdad, Enrique? Vamos a orar. Amén, sí. Voy a permitir, Enrique, Oremos. que usted tenga la oración, sí. Con mucho gusto. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí juntos con el hermano Sandy en su canal para compartir y analizar juntos un tema muy interesante, bíblico, histórico y profético. Amén. Te pedimos tu presencia y que nos guíes en nuestros pensamientos y en nuestros corazones en lo que vamos a decir, para que sea para gran bendición y beneficio para todos aquellos que ven este programa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, para los que están viendo, para los que están entrando, quiero decirle, porque en los temas que Enrique grabó aquí en el estudio, muchos me preguntaban ahí en los comentarios, Enrique, ¿y de dónde es? ¿Por qué hablas así? Entonces yo le decía, no, lo que pasa es que el pastor Enrique Rosenthal es alemán, aunque está viviendo en otro país, pero se le ha quedado la forma de hablar y además maneja el inglés también y otros idiomas y por eso él habla así. Quería darle esa salvedad a los hermanos. Muchas gracias. Sí, la verdad es que vengo de Alemania originalmente, pero vivo hace 30 años en el país de Bolivia, en Sudamérica, y desde ahí tengo mi ministerio bíblico, profético, histórico, navegando del pasado al futuro. Correcto. Bueno, quiero también extenderle la invitación a los hermanos para que aquí debajo de esta prédica va a quedar el enlace para que vayan a navegar también ustedes al futuro, si ustedes quieren saber lo que depara el futuro. Muchas personas, Enrique, para saber el futuro, personas que no conocen de Dios, van a los astros, como le dicen aquí en Dominicana, a los Capricornios, estos asuntos, ahora se me escapa, los signos del zodiaco, y van al ocultismo para saber del futuro. Nosotros tenemos la ventaja, y usted que está viendo puede tenerla también, de que la Biblia nos ofrece a nosotros que nos depara el futuro a través de las profecías bíblicas, y de eso es que vamos a hablar. Bueno, ya todo el terreno está preparado, hermano Enrique, para que entonces podamos comenzar con este tema que yo sé que va a ser una bendición para todos. Muchas gracias. Entonces comenzamos y veremos de que para entender el presente y el futuro tenemos que entender primero el pasado, porque la situación actual global es fruto de los eventos del pasado. Y si queremos entender el mundo y sobre todo las profecías y el porvenir, necesitamos entender también la historia, y eso vamos a hacer hoy. Voy a comenzar a compartir aquí una presentación que he preparado y me imagino que ya se puede ver en pantalla. Correcto. La República Dominicana y Haití
su relevancia bíblica, histórica y profética. Ocurre que hace unas 2 semanas estuve allá por primera vez en mi vida y conocí el hermoso país de la República Dominicana. Y entonces, estando ahí, comencé a darme cuenta de muchas cosas que son muy importantes y que quiero también presentar hoy en este tema. Y así que comenzamos directamente. Y yo les invito a retroceder en el tiempo 2000 años atrás. Porque necesitamos ver lo que pasó hace 2000 años para entender lo que pasó en la historia. Y ustedes recuerdan de que en el libro de Lucas, capítulo 4, el versículo 8, versículo 5 al 8, Jesús se encuentra en el desierto de la tentación y el diablo le ofrece a Cristo los reinos de la tierra, que en ese momento era el Imperio Romano, pero obviamente también los demás reinos que existían, y le ofreció su gloria de esos reinos, pero bajo la condición de la sumisión religiosa. El diablo dijo claramente: todos los reinos de la tierra, a ti te los daré, esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, dice el diablo, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todas serán tuyas. Qué tremendo el diablo aquí en su soberbia, queriendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, se ponga de rodillas ante los pies del diablo, pero eso fue lo que él exigió para entregarle los reinos de la tierra. Obviamente Jesucristo rechazó, pero ojo, el anticristo aceptó y tomó control de Roma y luego de la tierra. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Es una cosa muy interesante. Les quiero hablar de estos 2 emperadores que ustedes ven en pantalla, Constantino y Teodosio. Ellos 2 fueron claves para el cristianismo. Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el 313 y sentó de esta manera las bases para el poder papal futuro en Roma. Y el emperador Teodosio convirtió el cristianismo en la religión oficial y única del Imperio Romano a través del Edicto de Tesalónica del 380. Y de esta manera consolidaron los 2 la autoridad eclesiástica e imperial en Roma y en el Oriente. Ahora, eso fue hace unos 1700 años atrás. Constantino, el primero de los 2 mencionados, tuvo una visión o una supuesta visión en la cual él vio una cruz. Eso fue justo antes de una importante batalla bélica, y él utilizó el símbolo de la cruz para unir el cristianismo y el paganismo, porque en el Imperio Romano había cada vez más cristianos. Originalmente, básicamente todos eran paganos, pero el cristianismo crecía y crecía mucho. Y entonces, él vio en esta visión una cruz y vio una inscripción en el cielo que decía: con este signo vencerás. En latín, in hoc signo vinces. Entonces, él llevó a adoptar el símbolo de la cruz para los cristianos en sus estandartes y también para los paganos en sus escudos, y fusionó este elemento reconocido tanto por paganos, porque ellos vieron en la cruz el símbolo del dios Sol, como para los cristianos que vieron en ese símbolo Cristo crucificado. Y así unificó el imperio. Pero no hay que olvidarse que Constantino, antes de su aparente conversión, él era adorador al sol, y por si acaso, después de su aparente conversión, que era más una jugada política muy estratégica, él siguió adorando también al sol. Entonces, lo que ocurrió es que Constantino trasladó
la capital del imperio, que estaba durante siglos en Roma, a Constantinopla en el Imperio Romano del Oriente. Y le dio su nombre, porque de Constantino, Constantinopla, y esto fue en el año 330. Y él estableció Constantinopla como la nueva Roma cristiana, allá en el Oriente. Y ahí estaba esa importante ciudad de Roma imperial oriental, hasta su caída en el año 1453 bajo los turcos otomanos. Quiero que recuerden esto porque más tarde vamos a ver que tiene una importancia. Ocurre que estos dos emperadores, Constantino y Teodosio, ellos jugaron un rol importante en el surgimiento del papado. Hablemos primero de Constantino. Él trasladó la capital de Roma a Constantinopla y dejó un vacío de poder, de autoridad en Occidente, la cual fue clave para que el obispo de Roma, el Papa, asumiera un mayor rol espiritual y con el tiempo también un rol temporal, reinando sobre los reyes de la tierra. Y veamos ahora el rol de Teodosio, porque Teodosio dejó al obispo de Roma, el Papa, como la principal autoridad, heredando el prestigio y la estructura del poder imperial, sentando así las bases para la autoridad espiritual y temporal del poder papal y de la Iglesia en la Edad Media. Esos son un poco los antecedentes, cómo el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano a través de esos dos emperadores, y no solamente una religión, sino la única permitida. Y de esta manera, lo que el diablo le había ofrecido a Cristo, te ofrezco Roma, Cristo rechazó, pero entonces el anticristo aceptó y se apoderó del poder espiritual, religioso y temporal de Roma. Y miren cómo continuó la historia. Había un rey, el rey Odoacro de los Erulos, que era una de las tribus bárbaras que existían en aquel entonces y que ayudaron en la caída del Imperio Romano de Occidente. Y este rey trajo en realidad el fin del imperio, porque en el año 476, este rey de los Erulos, entró y depuso al último emperador romano de Occidente, que era Rómulo Augustulo. Aquí vemos un poco en esta ilustración. Y eso marcó el fin del Imperio Romano de Occidente. Y miren, aquí puse para ilustración la estatua de Daniel capítulo 2, las piernas de hierro. Y ustedes saben, la estatua tenía 2 piernas de hierro. Y aquí estamos viendo que la pierna izquierda, aquí representada como el Imperio Romano de Occidente, colapsó en el año 476 bajo las tribus bárbaras y, para ser más preciso, bajo la tribu bárbara de los Erulos, y colapsó la mitad del Imperio Romano donde se encontraba la antigua ciudad de Roma. Pero se mantuvo todavía Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, durante casi 1000 años más, hasta que los turcos otomanos hicieron colapsar ese otro lado. Ahora, ¿qué significa todo esto? Cuando cayó Roma imperial en el año 476, había exactamente 10 tribus bárbaras establecidas sobre el antiguo Imperio Romano. Y eso es algo impresionante porque eso había sido predicho por la profecía en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Ahí hablaba de que cuando colapsaría el cuarto reino, Roma, el Imperio Romano de hierro en Daniel 2, y la bestia terrible y espantosa, la cuarta bestia en Daniel 7, ahí iban a surgir 10 dedos en la estatua o 10 cuernos en la cabeza de la bestia romana. Y aquí los vemos. No eran ni 11 ni 9,
eran precisamente 10, porque Dios no se equivoca cuando Él con siglos de anticipación nos presenta las profecías. Y aquí ustedes los ven. Y he puesto en diferentes colores. Los de color amarillo eran originalmente paganos y los de color verde eran originalmente arianos, cuando ocuparon el territorio del Imperio Romano. Ustedes verán que 6 eran paganos y 4 eran arianos. ¿Y qué significa arianos? Arianos eran una rama del cristianismo que siguieron a un personaje que se llamaba Ario. Por eso los arianos. Y Ario tenía sus doctrinas y los diferenció del resto del cristianismo, sobre todo porque no aceptó la divinidad de Cristo. Eso fue uno de los puntos principales. Pero a la vez, los arianos se opusieron al surgimiento del papado, del obispo de Roma. Miren cómo lo describe la historia. Aquí ven en este mapa esas 3 tribus bárbaras, los érulos, que están ahora asentados sobre el territorio de Italia, que habían hecho abdicar al último emperador, como vimos antes en el 476. Y luego a la derecha vemos los ostrogodos y abajo vemos los vándalos. A la izquierda vemos también los visigodos, ahí hacia España. De todas maneras, he puesto aquí en círculo estos 3 poderes arianos que no permitieron el surgimiento del obispo de Roma. Miren esto, lo que dice la cita de este libro que ven aquí a la parte derecha. Tanto los emperadores como las naciones en general distaban mucho de sentirse dispuestos a soportar con paciencia el yugo de servidumbre que la sede de Roma estaba imponiendo arrogantemente a la iglesia cristiana. Los príncipes godos, ahí estamos hablando de los ostrogodos y los demás godos, pusieron límites al poder del obispo de Roma en Italia. No permitían que nadie fuese elevado al pontificado sin su aprobación y se reservaban el derecho de juzgar la legalidad de cada nueva elección. Así que ellos controlaban quién iba a ser obispo de Roma. Y esto no le gustaba a Roma papal, no estaba libre. Tenía estos 3 enemigos, los godos, inclusive eran 4 enemigos, los visigodos más. También eran arianos. Y entonces Roma buscó la forma de deshacerse de estos enemigos históricos y la profecía lo describía así. En Daniel capítulo 7, versículo 8, nos habla de que el cuerno pequeño que surgiría en Europa, es decir, el poder romano papal, se encargaría de hacer arrancar a 3 de los 10 cuernos, a 3 de los 10 tribus bárbaras establecidas sobre el Imperio Romano. Daniel 7:20 lo describe también así. Habla del otro que le había salido, el cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3, y en Daniel 7:24 una tercera vez lo describe. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, Roma imperial, se levantarán 10 reyes, las 10 tribus bárbaras, y tras ellos se levantará otro, ese cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y eso ocurrió en la historia. Fueron las tribus bárbaras que estuvieron en oposición con el obispo de Roma y del surgimiento del papado. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los 3 fueron arrancados, destruidos, y los visigodos, vamos a analizar ahora, como también los demás tribus bárbaras, las otras 6, se convirtieron al catolicismo romano. Vamos a verlo aquí en este mapa. El cuerno pequeño astutamente arrancó los 3 cuernos enemigos en oposición y se dedicó a convertir a los demás 6 cuernos al catolicismo romano, y así finalmente, una vez que pasó esta época histórica, toda Europa, todo el antiguo imperio romano, su territorio era ahora católico romano. Había hecho la transición hacia el poder del cuerno pequeño. La resistencia de los reinos arianos fue quebrada bélicamente.
Las 3 tribus arianas fueron destruidas por intervención de los emperadores católicos de Oriente. Recuerden que en Oriente, en Constantinopla, se mantenía todavía el Imperio Romano de Oriente. Y ahí los emperadores Justiniano y Zenón enviaron también a su famoso general Belisario y fueron destruidos los erulos en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogoros, su batalla decisiva en su pérdida fue en el 538. Y justamente esos 3 poderes que ustedes ven en el mapa que estaban asentados sobre Italia y cerca de Italia de Roma, ellos tenían que ser arrancados. Y ocurrió históricamente. Y eso marca el inicio de la profecía de tiempo de Daniel 7, que una vez arrancados los 3 cuernos iba a comenzar la soberanía papal en Europa, que duraría 1260 años. Los famosos 3 tiempos y medios, porque le fue entregado este poder tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Aquí ustedes lo ven en el gráfico. Y también los famosos 42 meses, también así lleva este nombre el tiempo profético. Esto comenzó aquí en el 538, cuando el 3er cuerno ariano es arrancado, ya no hay oposición para el obispo de Roma, comienzan los 1260 años que nos iban a llevar hasta el tiempo del fin, 1798, donde se iba a presentar Napoleón en la Revolución Francesa y quebrar el poder romano papal que iba a durar más de 1000 años y dominar primero Europa y luego se iba a extender hacia las Américas, como vamos a ver en unos instantes. Entonces, los francos eran la primera de las tribus bárbaras, de las 6 que se convirtieron al catolicismo romano, eran los primeros en convertirse oficialmente del paganismo al catolicismo romano, los francos. Y esto fue bajo su rey Clodoveo. Fue la primera tribu bárbara en convertirse. Eso fue en el año 508, cuando se dio el bautismo de Clodoveo a la religión católica y también de miles de sus soldados. Y Clodoveo, rey de los francos, se convirtió en campeón del catolicismo romano cuando la iglesia papal pasaba por su momento más frágil. Y Clodoveo ayudó a destruir los godos y los demás arianos y aquellos opositores de Roma y se convirtió en el poder militar más fuerte en Europa, los francos. Y entregaron todos sus poder militar y bélico a disposición del obispo de Roma. Y Francia llegó a ser conocido como la primera hija de la Iglesia Católica. Ahora, este Clodoveo fue todo un personaje. Él es tan famoso en la Iglesia Católica como lo fue Constantino. Constantino, el que popularizó la cruz y oficializó el cristianismo como iglesia oficial del Imperio Romano. Y luego vino aquí este Clodoveo, otro muy grande personaje de la historia del catolicismo, con el cual inició la conversión de las tribus bárbaras para el catolicismo. Y entonces este Clodoveo mató personalmente al rey de los visigodos, a Alarico II. Recuerdan ustedes que había 4 reinos arianos, 3 fueron destruidos, arrancados, los erulos, vándalos y ostrogodos, y el 4º reino ariano, ¿qué pasó con él? El Clodoveo de los francos mata a su rey, ¿y qué pasó? Eso provocó la huida de sus tropas, de los visigodos, y resultó en la anexión franca de todo ese territorio donde los visigodos estuvieron, y ellos se retractaron y se huyeron y fueron hacia la península española, donde ellos llegaron a ser la nación de España, los visigodos. Pero ¿por qué no tuvieron que ser arrancados? ¿Por qué este cuerno no tuvo que ser arrancado? ¿Por qué este rey no tuvo que ser derribado? Por una sencilla razón, porque los visigodos se convirtieron al catolicismo. Un proceso clave liderado por el rey Recaredo
de los visigodos, en 587, abandonando el arrianismo que profesaban, declarando el catolicismo como la religión oficial del reino visigodo y abjurando el arrianismo. Y de esta manera, lo mismo que había hecho Cloroveo, que hizo que todo su reino de los francos llegue a ser del paganismo al catolicismo romano, lo hizo ahora aquí el rey Recarrero de los visigodos, que hizo que todo su reino se volcase del arrianismo al catolicismo romano. Por eso no tuvo que ser arrancado como los otros, porque fue sometido. Y porque llegó a ser, no solo esto, España llegó a ser una bastión del catolicismo romano en Europa y en el mundo. Y un rol muy importante, como vamos a ver a continuación. Ustedes ven en este mapa de la izquierda arriba el reino visigodo. Así fue cuando los visigodos se asentaron en la península española y era su territorio. Luego vimos, se convirtieron al catolicismo romano. Pero ¿qué pasó entonces en el año 711? Vinieron los musulmanes y conquistaron básicamente toda España y fueron convertidos al Islam. Miren esto, tras la derrota visigoda en la Galia por los francos en 507 y controlando la península hasta la invasión musulmana del 711. Es decir, estuvieron ahí como 200 años los visigodos, ahora católicos romanos, cuando en el 711 invadieron los musulmanes y le quitaron el territorio a los católicos romanos. ¿Y qué pasó? Ahora se vuelve muy interesante la historia. Vamos a primeramente ver el fin del Imperio Romano de Oriente. Recuerden que en Roma Oriental, en Constantinopla, se mantuvo todavía el Imperio Romano durante casi 1000 años más, pero llegó a la caída Roma Oriental en el 1453, cuando los turcos otomanos conquistaron la capital, Constantinopla. Así como acabamos de ver cómo los musulmanes invadieron España, algo parecido pasó aquí cuando los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, y esto marcó el fin del Imperio Romano ahora de Oriente. Aquí lo pueden ver nuevamente, puse aquí la ilustración de Daniel capítulo 2, la estatua. Esta vez la pierna derecha está con la X porque representa Roma imperial, esta vez oriental, a la derecha, y ¡pum!, llegó a su caída por manos de las tribus árabes y del imperio otomano, de los musulmanes, de los turcos. Y miren aquí la expansión del imperio otomano, qué grande llegó a ser en su época. Es por eso que también las profecías en Apocalipsis dedican todo un capítulo a la historia del Islam en la profecía y su relevancia, porque era un actor muy importante porque provocó varias cosas en la historia, como vamos a ver a continuación. Cuando en 1453 los musulmanes conquistaron Constantinopla y colapsó el Imperio Romano de Oriente, ¿qué pasó? Hasta ese momento, todos los europeos hacían comercio con las Indias y llevaban el comercio por esas rutas marítimas que pasaron por ahí, que ahora llegó a estar en manos de sus grandes enemigos del mundo musulmán, del Islam. Entonces ya no pudieron usar esas rutas. Miren lo que pasó a continuación. En la conquista de Constantinopla, en 1453, se supuso el cierre efectivo del paso hacia Oriente por el Mediterráneo oriental. Las monarquías ibéricas emprendieron la búsqueda de una nueva ruta que evitara el bloqueo del Imperio Otomano sobre las rutas tradicionales del comercio.
Los españoles, teniendo en cuenta la esfericidad de la Tierra, proyectaron abrir una ruta occidental mediante una expedición de circunnavegación del globo terráqueo, cuyo propósito era partir desde España, navegando hacia el oeste para alcanzar Japón y China. ¿Y qué pasó cuando ellos hicieron esto? Como resultado de esta empresa, en 1492 se produjo el descubrimiento de América. Hasta ese entonces, para los europeos, América era desconocido. ¿Y cómo y qué provocó todo esto? La caída del Imperio Romano de Oriente con el colapso de Constantinopla bajo mano de los musulmanes del Islam, ese castigo que Dios también impuso y está descrito en las profecías del Apocalipsis, cuando hablamos de la quinta y la sexta trompeta, el Islam en la profecía, y ¡pum! Y eso provocó el descubrimiento de las Américas. Eso es algo impresionante y vamos a ver a continuación lo que esto significa. Miren, y algo parecido pasó aquí con el fin del dominio musulmán en Europa en general. La invasión musulmana de la península ibérica comenzó en el año 711. Vimos esto hace unos instantes. Aprovechando la crisis interna del reino visigodo, los musulmanes, principalmente los árabes y bereberes, derrotaron al rey Rodrigo y en pocos años ocuparon casi todo el territorio que pasaría a llamarse el Emirato de Al-Andalus. Ahora el reinado de los mohametanos tras haber conquistado España. Sería gobernado por los musulmanes durante casi 8 siglos hasta la toma de Granada. ¿En qué año? En 1492. Pero qué curioso. Fue el mismo año del descubrimiento de las Américas cuando el Islam fue finalmente expulsado de España y de Europa. Como si hubiese sido puesto ahí para cumplir un propósito en la historia, en el tiempo, de provocar, por un lado, con la conquista de Constantinopla, que se descubra América, y cuando finalmente se descubrió América, los musulmanes fueron expulsados de Europa. ¿No es esto muy curioso e interesante? Ahora, miren cómo la historia sigue. Este dominio islámico se extendió hasta la caída del reino nazarí de Granada en manos de los reyes católicos en 1492. Vamos a ver quiénes fueron esos reyes católicos. En ese interín del tiempo vemos los viajes de Cristóbal Colón hacia las Américas y en unos instantes llegamos a la República Dominicana. Entonces, los barcos de Cristóbal Colón, los 4, cruzaron el mar, los 3 barcos cruzaron el mar, hizo en total 4 expediciones. La primera fue en 1492 cuando descubrieron América. Y es ahí donde entonces en las islas del Caribe se estableció y Colón llegó a estos lugares y comenzó a reclamar estos territorios para la corona española. Había descubierto el nuevo mundo. En vez de encontrar una nueva ruta a las Indias para evadir los musulmanes, encontró América. Y entonces, el lugar donde llegó la República Dominicana, en el centro de América. La República Dominicana en el centro del Caribe y en el centro de América. Encima Norteamérica, debajo Sudamérica. Un lugar tan estratégico en el Nuevo Mundo. No llegó primero a Norteamérica ni tampoco a Sudamérica, llegó directo al Caribe, a Centroamérica y llegó directamente también aquí a la República Dominicana. Y es ahí donde cuando yo hace unas semanas fui a visitarles, fui a la plaza donde está el monumento al gran almirante Don Cristóbal Colón. Le saqué la foto a la placa. Son mis fotos estas.
y descubridor del Nuevo Mundo, primer virrey y gobernador de América. ¡Wow! Eso es impactante. En la República Dominicana tenemos esto. Lo curioso es que cuando estaba caminando aquí por la plaza, vi el edificio que está al fondo en la imagen y es la primera catedral de las Américas, de toda América. Aquí en República Dominicana, donde está el monumento a Cristóbal Colón como descubridor del Nuevo Mundo, primer gobernador de América, y al fondo la primera catedral, asentando el poder romano católico en América. Y curiosamente el lugar se llegó a llamar Santo Domingo. Algo muy diferente a lo que la Biblia enseña, que es el Santo Sábado, del cuarto mandamiento de los 10. Porque sabemos que Roma, pero eso es otro tema, cambió la adoración del sábado al domingo. Y de esta manera declararon santo al primer día laboral de la semana y lamentablemente el séptimo día, que sí es un día santo porque fue santificado por Dios, recibió la bendición de Dios y el reposo divino, pueden leer en Éxodo 20, en el cuarto mandamiento, y en Génesis capítulo 2 y 3 también. Pero volviendo a la historia, encontramos que en aquel entonces, cuando América fue descubierta, el Papa de Roma emitió una bula. Se llamó la Bula Menor Inter Caetera de 1493, justo al año del descubrimiento de América, y un año después, en 1494, se dio el Tratado de Tordesillas. Ahora, ¿qué significa todo esto? Mientras que yo les explico, ustedes pueden ver este mapa. La Bula Menor Inter Caetera fue otorgada por el Papa Alejandro VI en 1493 a favor de Fernando e Isabel, reyes de Castilla y de Aragón, los reyes de España, que en 1492 habían expulsado también de España al Islam. Y ellos definieron la línea azul que ustedes ven ahí en el mapa, que apenas toca un poco al inicio de Brasil. Pero un año después se hizo un compromiso, el Tratado de Tordesillas, entre los representantes de reyes de Castilla y Aragón, los españoles, por una parte, y los reyes, el rey Juan II de Portugal, por otra parte. Porque el tratado estableció una repartición de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico en el Nuevo Mundo, América, mediante una línea situada 370 leguas al oeste. Es la línea roja que ustedes van a ver en el mapa, al lado izquierdo de las islas de Cabo Verde, para evitar un conflicto de intereses entre las coronas de España y Portugal. Así que más territorio para Portugal. Y ustedes ven, al ver esa línea roja que cruza ahí por Brasil, por qué ese lugar llegó a ser conquistado por los portugueses y por qué llegaban a hablar portugués en ese lugar y por qué en el resto de las Américas se llegó a hablar español, porque fue conquistado por la corona española. Entonces lo que el Papa hizo, después de descubrirse el Nuevo Mundo, decidió, ok, voy a repartir el mundo entero entre la corona española y la corona portuguesa. Todo lo que va de la línea roja a la izquierda y de la línea roja de la derecha a la derecha es para la corona española, y todo lo del centro, entre las dos líneas rojas del centro, es para que conquiste Portugal. Y así Roma al sentirse dueña del mundo, ahora se sintió dueña del mundo entero y lo quería repartir. Obviamente a los reyes que se habían sometido a su autoridad espiritual y religiosa,
Y esto es lo que encontramos en la profecía en Daniel 11, versículo 39. Aquí encontramos como Roma papal repartió la tierra como recompensa y por interés. En la Reina Valera tradicionalmente leemos: con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero en las otras traducciones que he puesto abajo se comprende mejor, es mejor traducido el sentido del versículo, porque dice ahí: y les dará tierras como recompensa. Ahí en amarillo he resaltado: les repartirá la tierra como recompensa. Y abajo dice: por interés repartirá la tierra. Eso es lo que Roma hizo. Ningún otro poder en el mundo se atribuyó a repartir la tierra entera entre, en este caso, dos reyes, el rey de España y el rey de Portugal. Y dice aquí como recompensa y por interés. Y estas bulas papales otorgaron a los reyes católicos y al rey de Portugal el derecho a conquistar América y el resto del mundo, pero también, y ahora viene el punto, por eso por interés. Les impusieron la obligación de evangelizar a los pueblos de estas tierras. Eso fue el interés, eso fue la razón por la cual le dieron esas tierras. Ok, yo les doy la tierra, les reparto la tierra, dijo el cubano pequeño, Roma papal, pero ustedes lo van a evangelizar todos para el catolicismo romano. Vinieron con el lema espada y cruz. Espada y cruz se refiere a varios conceptos, incluyendo la conquista y colonización de América, donde la espada representa la violencia militar y la cruz la evangelización religiosa como elemento del mismo proyecto. Con la espada y con la cruz es una frase que describe el proceso histórico de conquista de los territorios, donde la fuerza militar, la espada, y la imposición de la religión, la cruz, fueron utilizados de la manera conjunta para someter y dominar a las poblaciones nativas. Y por eso América fue obligada a aceptar la religión impuesta, el catolicismo romano, espada o cruz, o aceptas la cruz y te sometes y aceptas esta religión, o la espada vas a tener que morir. Entonces era una imposición muy ajeno a lo que Jesús había instruido, porque en la Biblia Jesucristo nos da libertad para elegir a Jesús. Pero aquí lo seguimos viendo en su conquista global, de que el espíritu es el mismo, el espíritu sigue siendo el mismo, muy diferente al espíritu de Jesucristo en la Biblia. Por eso hablamos de Cristo y del anticristo, que se pone en lugar de Cristo, pero manifiesta un carácter muy diferente al cual presenta Jesucristo en la Biblia, que es manso, humilde, tierno, amoroso, pacífico. Y aquí vemos lo opuesto. Y miren cómo sigue la historia. Aquí vemos el imperio español, con el color rojo, los territorios reconocidos, y también vemos los territorios en disputa, pero que llegaron a ser parcialmente de la corona española y parcialmente de la corona portuguesa. Y vemos también en azul el lugar que fue conquistado por la corona portuguesa, ¿no? Lo que conocemos como Portugal, donde luego hablaron es decir, como Brasil, donde luego hablaron el portugués. Y lo interesante es que esto llegó a llamar Latinoamérica. Alude al conjunto de países de América donde predominan las lenguas romances, derivadas del latín. Concretamente la española, la portuguesa, la francesa. Muy interesante, Latinoamérica, de los latinos. Es un continente de Roma, que Roma conquistó. Y Roma sometió a su religión, y lamentablemente Roma sometió no en una forma bíblica. Imagínate si
alguien con el espíritu de Jesucristo hubiese llegado a América para traer las buenas nuevas del Evangelio sin imponer nada, simplemente presentando la salvación en Jesucristo. Cuán diferente hubiese sido la historia. Pero sigamos adelante. Lo curioso aquí en este mapa es que el Imperio Español abarcó también casi gran parte de Norteamérica. ¿Has visto esto? No solo Sudamérica, Centroamérica, también gran parte de lo que es Norteamérica, lo que luego iba a llegar a ser Estados Unidos. Lo vamos a ver en unos instantes qué pasó ahí. De todas maneras, los imperios españoles y portugueses, y aquí lo vemos en este mapa de una manera bien bonita, el papado quería que todas las Américas sean para el reinado católico y de España y convertirse al catolicismo romano. Eso era el propósito, toda América, todo el Nuevo Mundo para la corona española y sometida al catolicismo romano. Pero, ¿qué pasó en la historia? En Norteamérica se asentaron los protestantes y fundaron los Estados Unidos de América como una bastión de libertad religiosa y civil, una nación anticatólica durante siglos, desde su fundación, durante 300 años, una nación muy anticatólica, porque recordaron lo que Roma había hecho en el pasado, en la Edad Media, y Estados Unidos llegó a ser la superpotencia mundial. Así que el plan de conquistar toda América para Roma no funcionó, porque los protestantes se asentaron en Norteamérica y fundaron los Estados Unidos. Y todo esto fue provocado porque en Europa había comenzado la Reforma Protestante. Toda Europa había sido católica porque los 6 tribus bárbaras habían sido convertidas, en realidad las 7, al catolicismo romano. Y toda Europa era católica romana durante siglos, hasta que en 1517 Martín Lutero comenzó la Reforma Protestante, ¿recuerdan? Y Europa se dividió, comenzó a haber varios reformadores. Lutero fue uno. Ustedes ven aquí en el mapa las zonas de dominio católico, que son las amarillas, las zonas de dominio luterano, donde Lutero se estableció, ahí el verde. Luego ven las zonas calvinistas, las zonas anglicanas, en Inglaterra sobre todo, y otras zonas. Y ustedes ven que Europa ahora estaba dividido. Había ahora persecución medieval, inquisición, porque Roma ahora perseguía a los herejes desde la contrarreforma. Ustedes saben, la reforma comenzó en 1517, pero eso es algo curioso. ¿Cuándo fue descubierto América? 1492. ¿Cuándo clavó Lutero las tesis? 1517. ¿Cuántos años después del descubrimiento de América? 25 años después. Había 25 años desde el descubrimiento de América hasta el inicio de la Reforma Protestante, que en toda Europa se difundió la noticia del Nuevo Mundo. Porque no había internet, no había celular, no había prensa, no había nada de esas cosas, no había radio ni televisión. Tenía que haber sido boca a boca. Te cuento que se descubrió un nuevo mundo. Lejos, detrás del océano, los españoles han ido, los portugueses. Así, cuando la Reforma Protestante comenzó, ya todos sabían, hay un nuevo mundo. Un nuevo mundo donde podemos escapar de las inquisiciones, de las persecuciones medievales. Y entonces, durante este largo lapso de tiempo de la soberanía papal en Europa medieval, que duró los 1260 años, desde 538, cuando el tercer cuerno fue arrancado y comenzó el tiempo profético, hasta 1798, cuando el cuerno pequeño, Roma papal, recibe su herida mortal y inicia proféticamente el tiempo del fin, según las profecías de Daniel, capítulo 12, durante todo ese tiempo había persecución, había inseguridad en Europa, había torturas. Era muy difícil vivir en Europa para ser un protestante porque era denominado un hereje y fue perseguido, y fue torturado y fue matado, a no ser que esté en un territorio controlado por los protestantes.
donde, por si acaso, los protestantes cometieron también, lamentablemente, no en la misma dimensión y escala, pero también cometieron los mismos errores de su madre, de la cual como hijas se habían salido. Porque también hicieron iglesias estatales, la iglesia estatal luterana en Alemania, la iglesia estatal anglicana en Inglaterra, y así, iglesias estatales, y nuevamente unificación de iglesia-estado, y ahora también persecución contra católicos en territorios protestantes. Aunque en dimensión y en escala no se puede básicamente comparar, porque bajo la mano de hierro católica romana murieron muchísimas personas más durante las Inquisiciones que los católicos que murieron en territorios protestantes. Pero el mismo error se cometió. Un fanatismo religioso, donde una intolerancia religiosa y donde se unifica iglesia y Estado y donde hay derramamiento de sangre. Así que la madre y las hijas lamentablemente cometieron los mismos errores finalmente. Con razón que al fin de la historia, en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13, nos muestra cómo las hijas vuelven a los brazos de la madre, por si acaso. Pero eso es otro tema. Ahora, durante la Edad Media, dice el libro de Daniel, capítulo 11, los versículos 33 al 36, justo en el contexto donde antes vimos en el versículo 39 que Roma repartió la tierra. ¿Recuerdan? Los versículos antes nos habla como Roma, el rey del norte de Daniel 11, hizo lo siguiente, las inquisiciones. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días, miren, aquí se hace alusión a un tiempo profético, caerán a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, porque Dios no abandona a su pueblo, a sus hijos bajo persecución. Dios siempre ha estado fielmente ahí para ayudar a su pueblo a pesar de la persecución. Y el contexto dice también que todo esto, los sabios caerían hasta el tiempo determinado. Nuevamente la alusión al tiempo. Y luego, un poco más allá, dice que este rey del norte prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. 3 veces hace alusión de que habría un tiempo determinado para que se lleven a cabo estas inquisiciones y luego algo pasaría y este periodo terminaría porque Dios no permitiría más y la ira caerá sobre este rey del norte que tan abusivamente ha tratado a los otros cristianos. Y saben, los 4 métodos que aquí son utilizados en el versículo, donde dice por algunos días, este tiempo profético de los 1260 días, caerán a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. Yo lo puse en el internet, en el Google, para buscar, a ver qué dice la inteligencia artificial, y me dice, sí, la Inquisición medieval usó métodos severos como la cautividad, el encarcelamiento, el despojo, confiscación de bienes, la espada, penas capitales como la hoguera, y el fuego, tortura, auto de fe, etc. Y abajo está la descripción. Así que también la historia y el internet nos están confirmando de que fueron los 4 métodos utilizados por la Inquisición durante el tiempo permitido, y ese tiempo había sido predicho en el libro de Daniel 7, 12 y en el libro de Apocalipsis 12. Esta persecución medieval que duraría 1260 años. Rápidamente les voy a mostrar esto. En Daniel 7:25, del cuerno pequeño que iba a hablar palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantaría, pero dice aquí que serían entregados en su mano del cuerno pequeño, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, iban a ser quebrantados, sí, pero solo hasta este lapso de tiempo. Luego eso terminaría. Lo mismo en Daniel 12, 6 al 9, donde dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, pero cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, cuando termine la persecución, la Inquisición, todas esas cosas serán cumplidas, y entonces en ese contexto dice que esto será
hasta el tiempo del fin. Porque al cabo de este lapso profético, en 1798, al cabo de los 3 años y medio, comenzaría proféticamente, según Daniel 12, el tiempo del fin, cuando se dio la herida mortal. Y Apocalipsis 13, 14 a 16 lo describe así: que se le dieron a la mujer, la iglesia, las 2 alas de la gran águila, protección divina, para que volase de delante de la serpiente al desierto. El desierto, un lugar de prueba, de dificultad, de angustia, a su lugar donde es sustentada, porque Dios no abandona a su pueblo. Por un tiempos y la mitad de un tiempo. Porque durante ese tiempo profético, Dios no abandonó su iglesia. Y en ese contexto dice, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué tierra ayudó a la mujer? ¿Qué tierra fue descubierta en ese contexto? América. Dios permitió la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, en 1453, para que tengan que buscar una nueva ruta y así descubran América en 1492. Y entonces, 25 años después, cuando comenzó la Reforma Protestante, estaba ya la información del Nuevo Mundo y la tierra iba a ayudar a la mujer bajo persecución medieval, porque pudieron huir los perseguidos protestantes al Nuevo Mundo. Y eso es, recuerdan que en Daniel 11 habíamos leído que en su caída les llegará pequeño socorro, ayuda, porque aquí, reforzando lo mismo que estamos leyendo aquí también, porque Dios tuvo un plan. El plan era la tierra que iba a ayudar a la mujer, un lugar desconocido. Y esto iba a ocurrir al final del lapso del tiempo profético de los 3 tiempos y medio. En 1798, Roma papal repartió la tierra como recompensa y por interés en el Daniel 11, versículo 40. ¿Y qué pasa un versículo después? En el versículo de Daniel 11, en el versículo 39 repartió la tierra, y en el versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. ¿Qué pasó? En otras traducciones es mejor. Y al tiempo del fin, al final de los 1260 años, el rey del sur, otro poder, viene y se enfrenta con el rey del norte que había gobernado la soberanía papal durante los 3 tiempos y medio, los 1260. Luego dice, al tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte. Otra traducción. Cuando llegue el tiempo del fin, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte. Y una y otra vez. Entonces, llegó el tiempo del fin, el momento indicado. Y entonces fue destruido el poder de Roma papal, la soberanía papal durante 1260 años. Y ahí las persecuciones medievales terminaron y se cumplió la profecía. Y en todo ese interín, la tierra que ayudó a la mujer fueron los Estados Unidos de América, que llegaron a ser la bastión de la libertad religiosa en el mundo, porque en ningún lugar del mundo había libertad religiosa. Estabas bajo persecuciones. Si estabas en territorio del Islam, estabas bajo la espada, el sable del Islam. Si estabas en territorios católicos, estabas bajo la espada católica. Así que no había libertad en ningún lugar hasta que la tierra ayudó a la mujer. Apocalipsis 13, versículo 11, se levantó una nueva nación, semejante a una bestia, a un cordero, una nación cristiana, semejante a un cordero, semejante a Cristo, con 2 cuernos, libertad religiosa, libertad civil, una nación cristiana se levantó en la tierra que fue descubierta y llegó a ser, en Norteamérica, los Estados Unidos, la bastión de la libertad religiosa en el mundo, fundados por cristianos europeos perseguidos por su fe. Ellos inmigraron a Norteamérica para encontrar un lugar donde se respetaban sus creencias y donde existía la libertad religiosa. En este hermoso libro del Compendio de Historia Americana, les voy a leer una cita. Dice que la primera nación que se estableció fue Francia.
que en 1562 fundó en la Florida una colonia con los hugonotes, que víctimas de las persecuciones se vieron obligados a refugiarse en el Nuevo Mundo. Abajo dice, la región de Nueva Inglaterra, así fue llamada a Estados Unidos, comenzó a ser poblada regularmente en 1620 por los puritanos expatriados, otra agrupación cristiana que tuvo que escapar. El libro sigue hablando que a consecuencia de las persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a ellas, a las colonias, donde se respetaban sus creencias. Las colonias de Nueva Inglaterra, formada por hombres y familias de trabajo, inteligentes y de gran moralidad, en el que privaban las ideas de democracia, gente de fuerte personalidad, que lo arriesgaba todo para salvar a sus condiciones religiosas. Y se escribió la Constitución de los Estados Unidos en 1787 en Filadelfia, una de las constituciones más liberales del mundo, fundada en principios de justicia y libertad. Y así los Estados Unidos llegaron a ser la superpotencia mundial protestante. Ojo, protestante. Y miren, aquí es la ilustración cuando llegó el primer barco de inmigrantes a Estados Unidos, la Mayflower, y encontraron libertad. La tierra ayudó a la mujer. Y uno de los símbolos de Estados Unidos, aquí a mano derecha, es el águila. Qué interesante. Dios en la profecía se había comparado como un águila que sustentaría a la mujer, que la ayudaría, que la llevaría a la tierra, que la iba a ayudar, donde iba a tener protección de las inquisiciones. Qué impresionante la historia. Y saben, pero la Inquisición, lamentablemente, llevada adelante por Roma, cristiana papal, llegó a las Américas. La Inquisición en América estableció tribunales permanentes en Sud, Centro y Norteamérica. A mano derecha en la foto pueden ver la cámara de tortura en Lima. Hoy en día es un museo. Yo fui. Uno puede ir al Museo de la Inquisición en Lima y ver ahí las cámaras de tortura. Qué terrible. Lima, establecida en 1570, fue el primer tribunal americano y el más activo en Sudamérica. Cartagena, Nueva Granada, fundada en 1610, cubriría el Caribe y la costa norte de Sudamérica. Y México, la Nueva España, creada en 1571 por Felipe II, vigilaba toda Nueva España, es decir, Norteamérica. Su función de estos tribunales era la persecución de la herejía contra judaizantes cristianos nuevos que practicaban el judaísmo en secreto y protestantes, luteranos y calvinistas. Además, hubo control ideológico como censura de libros. Se utilizaban métodos como los autos de fe, luego habla de las penitencias, los azotes, hasta la confiscación de bienes o la entrega al brazo secular para la ejecución en la hoguera. El fin de la Inquisición llegó con los procesos de independencia en América en el siglo XIX. Qué interesante, es decir, Roma papal no solo en Europa tenía la Inquisición, sino lo trasladó también a sus territorios de Latinoamérica, controlando de esa manera Centro, Norte y Sudamérica con tribunales de la Inquisición para perseguir también los protestantes en los territorios romanos papales en América. Y yo les quiero preguntar, ¿qué pasó con los protestantes que llegaron a Centro o Sudamérica? Normalmente solo hablamos de los protestantes que llegaron a Norteamérica, ¿correcto? A Estados Unidos y encontraron la libertad religiosa. Pero ¿qué pasó con los protestantes que se equivocaron de barco? Que en vez de llegar a Norteamérica, lamentablemente llegaron a Sudamérica o a Centroamérica, donde reinaba el control de hierro de Roma, el brazo extendido de la Inquisición. Colonia Welserland en Venezuela. La primera instalación del protestantismo en América fue la colonia auspiciada por la familia Welsa en el oeste de Venezuela, en 1528. Fue desmantelada por la corona años después, cuando la consideró como una peligrosa agrupación de luteranos. Por el año 1532, toda la colonia había aceptado la fe luterana, pero
Dice ahí, con todo, la colonia ya estaba completamente desmantelada en 1546. Qué triste. Segundo ejemplo, colonia de los hugonotas en Brasil, 1555. También se instalaron en América colonias de los hugonotes, fugitivos de la bahía, en la bahía de Guanabara. Este refugio para protestantes de habla francesa perseguidos fue totalmente aniquilado por mandato de Sebastián I de Portugal. Igual suerte corrió otro pequeño asentamiento de hugonotes en la Florida, masacrado por orden de Felipe II de España. Qué triste los protestantes que no llegaron a Norteamérica, sino de la Inquisición europea llegaron a la Inquisición americana en territorio católico romano. Tercer ejemplo, la colonia neerlandesa en Pernambuco, 1624. Los calvinistas holandeses ocuparon partes del noreste de Brasil, colonizando y estableciendo ahí la iglesia reformada neerlandesa. La obra misionera calvinista duró ahí 30 años, hasta la reconquista portuguesa, y ahí terminó también esto. La colonia escocesa en Panamá, 1698. Unos 1.200 escoceses de confesión presbiteriana arribaron a Panamá para establecer una colonia. Y abajo dice, el fracaso económico y los ataques españoles terminaron por disolver la colonia. Guatemala, 1841. Los principios de la iglesia evangélica en Guatemala se remontan a 1841, cuando Crowe regaló una Biblia al presidente conservador Rafael Carrera y fundó un colegio. Pero el clero se alarmó, obviamente el clero católico romano, y usó su influencia para que lo expulsaran. Había varios aventureros protestantes. La segunda forma de llegada del protestantismo a la América colonial española fue junto al arribo espontáneo de trabajadores y aventureros independientes de alguna confesión protestante. Pero varios herejes protestantes, dice, lograron burlar los controles. Posteriormente, durante los siglos XVI al XVIII, un pequeño número fue descubierto y acusado de herejías luteranas, entre otras acusaciones, en los tribunales de la Inquisición española en América. El trabajo de los inquisidores fue muy exitoso, ya que el protestantismo fue 1% eran católicos. Eso fue, 1% eran católicos. Eso fue el inicio, como la tierra ayudó a la mujer, como la bestia surgió de la tierra, llegó a ser la superpotencia mundial que conocemos hoy en día. Pero también conocemos la historia cómo continúa y cómo se alía con su antiguo archienemigo Roma y se somete religiosa y espiritualmente, pero es tema de otra temática. Miren ahora el rol de la República Dominicana en el centro de América. Sabemos que aquí llegó entonces el barco. Aquí llegaron Colón, comenzó el descubrimiento de América, y se hizo aquí también la primera catedral y comenzó la conquista religiosa y espiritual de América. Y aquí vemos la bandera de la República Dominicana. Y es una bandera muy especial que es única en todo el mundo, porque es la única bandera del mundo que al centro lleva una Biblia. Y si uno enfoca un poquito más la bandera, llegamos a esto que también es el escudo, y aquí vemos la Biblia al centro de la bandera de la República Dominicana, como única nación en todo el mundo que pone una Biblia ahí. ¡Qué interesante! Pero no solamente es una Biblia, hay un texto escrito ahí. Y cuando uno hace más acercamiento, llega al versículo que está escrito ahí en la bandera. En realidad son 2 versículos. Dice así, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Wow, este primer mensaje ya es poderosísimo. Aquí Jesús habla de que debemos permanecer en su palabra. Y si lo hacemos, seremos sus verdaderos discípulos. Seremos verdaderamente sus discípulos. Porque también, si no permanecemos en la palabra, no somos los verdaderos discípulos de Jesús. Porque hay discípulos de Cristo y discípulos del anticristo. Depende si nosotros hacemos caso a las palabras de Jesucristo o hacemos caso a las palabras del anticristo. Pero si nosotros permanecemos en la palabra de Jesús, seremos verdaderamente sus discípulos. Y luego hay un versículo más, el 32, que es el más famoso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La verdad, conoceremos la verdad en las Sagradas Escrituras, en las palabras de Jesucristo, para llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y esa libertad que conoceremos nos dará la verdadera libertad. Un evangelio que no trae la verdadera libertad no es un verdadero, sino un falso evangelio. Porque el evangelio del anticristo no trajo libertad, sino sometimiento y esclavitud, que vamos a ver a continuación. Mientras que el verdadero evangelio trae libertad física de la esclavitud, como Dios liberó a los esclavos, a su pueblo de Egipto, del yugo de servidumbre del faraón, porque Dios no quiere que su pueblo esté en esclavitud literal y física, y también la libertad espiritual de la esclavitud del pecado, del cual Jesús nos libera a un nivel espiritual. Pero ¿qué hizo Roma cuando llegó y conquistó las Américas? ¿Trajo la libertad o trajo sometimiento? ¿Trajo la libertad de la esclavitud o más bien trajeron la esclavitud? Oh sí, trajeron el falso evangelio, trajeron esclavitud. Y también esclavitud de pecado, porque tampoco enseñaron a la gente cómo liberarse de la esclavitud del pecado que es en Cristo Jesús. Así que mantuvieron sometidos. Entonces, el evangelio verdadero libera de la esclavitud, tanto de la esclavitud física, literal, como de la esclavitud del pecado, la esclavitud espiritual. Y el falso evangelio, lamentablemente, esclaviza físicamente y esclaviza espiritualmente. Y eso es lo que la religión del anticristo trajo al mundo. Les quiero mostrar cómo comenzó la esclavitud en el mundo, desde África sobre todo hacia América, hacia Sudamérica, hacia Centroamérica, un poquito hacia Norteamérica y un poquito hacia Europa. Eso fue el comercio de esclavos durante siglos, durante casi 400 años, básicamente desde el descubrimiento de las Américas hasta las revoluciones que trajeron libertad a las Américas, cuando las naciones se levantaron contra el yugo español de la corona española. Miren lo que pasó aquí. Qué tristeza histórica. Ustedes ven los diferentes colores. Una parte llegó a las colonias de la corona portuguesa, una parte de la corona británica, una parte de la corona francesa, una parte de la corona española y la neerlandesa también. Pero el mayor territorio, como verán, ocupó la corona española y la portuguesa. Y durante siglos había esclavitud en América. Y los países fueron saqueados de sus riquezas. Y esa riqueza fue llevada hacia Europa. Y mucho llegó hasta el Vaticano. Hay terribles historias que podíamos contar de tragedias. Es una historia tan triste. Simplemente era terrible y Dios un día tendrá que juzgar a todos aquellos que participaron en esto. Y va a ser muy fuerte el castigo también por lo que aquí pasó históricamente. De todas maneras, la abolición de la esclavitud
llegó de esta manera. Ustedes ven aquí el mapa y los años cuando llegó la abolición de la esclavitud en las Américas, y fue un proceso gradual y desordenado. ¿Y cuál fue el primer país en abolir la esclavitud? Haití, en el año 1804. Es por eso que esta isla entre la República Dominicana y Haití juega un rol significativo en la historia. Miren, en Haití, en 1804, el pionero. Recién 60 años después hubo en Estados Unidos la guerra civil que trajo la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Y Brasil, lamentablemente, fue el último en abolir la esclavitud en 1888. Por si acaso también una fecha interesante para el adventismo. De todas maneras, esto marcó un cambio crucial desde las brutales redes atlánticas hacia el trabajo asalariado. Hoy en día la esclavitud está, pues, en el pasado, más de un siglo, pero en aquel entonces era una realidad cruel en este mundo. Y ahora vamos a ver cómo ocurrió esto y en qué contexto. Ahora se van a sorprender los que conocen las profecías. ¿Qué tiene que ver la herida mortal y el inicio del tiempo del fin, 1798, al final de la soberanía papal de los 3 tiempos y medio, con la abolición de la esclavitud? Miren cómo lo describe el diccionario. Las tropas francesas de Napoleón, bajo el general Berthier, entraron en Roma el 15 de febrero de 1798. El Papa Pío VI fue apresado. Eso marca lo que proféticamente en Apocalipsis se describe como la herida mortal tras su soberanía de 1260 años, pero luego la herida mortal iba a sanar en el tiempo, pero eso es tema para otro estudio. Pero aquí vemos el momento del inicio del tiempo del fin, la herida mortal, y llegó a estar en calidad de prisionero de Estado donde falleció el obispo de Roma. Muchos periódicos y gacetas de Europa sentenciaron al papado titulando Pío VI y último, porque en Europa pensaron, cuando ahora el rey del sur de Daniel 11 entra en escena y en el tiempo del fin el rey del sur ataca al rey del norte y le pone fin su soberanía, porque Napoleón sabía, si yo quiero gobernar el mundo como los franceses, tenemos que quebrar aquel poder que ya está en poder hace 1260 años. Y así fue que se quebró el poder romano papal en el mundo, comenzando en Europa, y eso se extendió luego a las Américas como consecuencia que vamos a ver a continuación. Y el rey del sur y todo el mundo pensaba, eso es el fin de Roma papal. Pío VI y el último. Es decir, nunca más se va a recuperar Roma cristiana papal. Pero la profecía bíblica ya nos adelantaba de que esta potencia iba a recuperar su poder mundial. Iba a sanar su herida. Iba a establecerse como el último de la secuencia y volver a tomar el control del mundo entero. Esta vez no solo sobre Europa y las Américas, esta vez sobre el mundo entero. Eso aún está por venir, aún en un cercano futuro. De todas maneras, seguimos la historia. Napoleón hizo esto y ¿saben qué provocó? Provocó la liberación de América de la corona española. Miren cómo dice el diccionario. Fue un proceso histórico de independencia que se desarrolló principalmente entre 1808 y 1824. El factor clave fue la invasión napoleónica. ¿Qué? ¿Cuál fue el factor clave para la liberación de las Américas? La invasión de Napoleón. Napoleón provocó un vacío de poder que sirvió como catalizador para las revoluciones en América. La corona del Papa fue quebrada en Italia. La corona en España de los reyes españoles fue quebrada. El poder cristiano romano papal fue quebrado y eso fue el catalizador, el factor clave
para la liberación de América. Y ahí tenemos luego hombres como Simón Bolívar, José de San Martín y otros. Y aquí ven ustedes en el mapa cómo los países se fueron liberando uno tras otro, independizándose de la corona española y de la corona portuguesa, y llegaron a ser libres. Y junto con esa libertad vino también la abolición de la esclavitud. Y el primer país en el mundo que abolió la esclavitud fue Haití, al lado de la República Dominicana. Y fue algo muy curioso, porque fue una revolución de los mismos esclavos negros que habían sido llevados de África a trabajar ahí como esclavos. Ellos, los esclavos mismos, se organizaron para una revolución. Miren esto. Aquí vemos la bandera del país de Haití, que es muy diferente a la bandera como la bandera de la República Dominicana. Vimos que la República Dominicana tenía una Biblia en el centro, como único país del mundo. Y aquí la bandera de Haití, casi como único país de bandera del mundo, vemos armas bélicas, esos cañones. Solamente la bandera de Mozambique también tiene un arma en su bandera, un fusil AK-47, y la bandera de Arabia Saudita, una espada. Pero la bandera con el arsenal bélico más grande del mundo la encontramos en la bandera de Haití. Qué interesante. De todas maneras, Haití luchó por su libertad. Haití alcanzó su independencia de Francia en 1804 tras una rebelión de esclavos, convirtiéndose en la primera nación independiente de América Latina y la primera república negra del mundo. El impacto era global y significativo porque demostró la posibilidad de que los esclavos se podrían liberar por sí mismos. Eso era un mensaje global muy poderoso a las naciones que mantenían colonias. Ahora, Haití principalmente es un país cristiano, 66% católico, 30% protestante, pero también tienen el vudú haitiano con un 4%, y es una religión que se originó en África Occidental y llegó a las Américas con los esclavos africanos. Ellos habían traído consigo mismo este tipo de formas de religión y se creó el vudú en las islas del Caribe. Ahora, ¿cómo llegó a haber la revolución en Haití? Era en el bosque de Caimanes, Bois Caimán. La gran reunión secreta de los negros esclavizados de Saint-Domingue, que así se llamaba antes Haití, Santo Domingo, y se planeó la primera gran insurrección de esclavos. Fue presidido por Dati Boukman, y él se desempeñaba como sacerdote vudú. En la ceremonia, que sirvió tanto como un ritual religioso, pero también ahí planificaron la revuelta contra sus esclavicitadores blancos, que habían gobernado toda la región. Y entonces, la historia de Haití y la revolución haitiana oficial, vamos a ver aquí cómo es resumido los eventos ceremoniales que hubo. El hombre llamado Boukman, un sacerdote vudú, en 1791 organizó esta reunión con los esclavos. Era una ceremonia vudú en el Bois Caimán. Una mujer empezó a bailar lánguidamente entre la multitud, llevada por los espíritus de los loas. Con un cuchillo en la mano degolló a un cerdo y repartió la sangre entre todos los participantes de la reunión, que juraron matar a todos los blancos de la isla. Los loas en el vudú son espíritus o deidades menores que actúan como intermediarios entre los humanos y el Dios supremo Bondye, representando las fuerzas de la naturaleza. Entonces se invocaron rituales y hubo manifestaciones a través de la posesión de los creyentes. Ahora, esto es algo que como cristianos entendemos
que no es algo bíblicamente aprobado, porque es algo que está dentro del campo del ocultismo, de esas religiones que del África habían traído este profundo paganismo, la comunicación con los muertos, la posesión, el sacrificio de un cerdo, y la declaración de matar a, digamos, los blancos opresores de la isla. No fue, digamos, un espíritu cristiano que se manifestó aquí, sino al contrario, el espíritu era un espíritu comprensible porque los esclavos querían ser libres, pero bajo un contexto religioso bíblicamente no aprobado. Entonces, y todo relacionado con el espiritismo. Y si seguimos analizando un poquito lo que pasó en aquel evento, en la historia de Haití, la revolución haitiana, dice que un cerdo negro, rodeado de los esclavos que se cree que tienen poderes mágicos, cada uno llevando la ofrenda más extraña, fue ofrecido como sacrificio al Espíritu Todopoderoso. Entonces aquí a mano derecha podemos leer el sacrificio de un cerdo criollo negro a Esilidantor, que es un espíritu muy importante, la diosa de la maternidad, la protección, la fuerza y el amor feroz, y se la invoca para protección y empoderamiento por parte de la Mambo, que es la sacerdotisa espiritual, Cecile, Fátima y el pacto formado a través de su sangre. Bien, todo esto ocurrió, tenemos que conocer un poco el contexto, pero en esa época también hubo la liberación de la esclavitud en Norteamérica, y eso ocurrió también y tiene un contexto profético muy interesante relacionado a la historia de Francia y de Napoleón. Porque recuerdan que los Estados Unidos aquí en el mapa era solo una pequeña parte del territorio, como un tercio. Al centro estaba el territorio de Luisiana, que era el territorio de los franceses, porque ellos también habían tenido su colonia ahí. Y al lado estaban los territorios de la corona española, Nueva España. ¿Cómo Estados Unidos protestante llegó a ocupar todo? Ocurre que Napoleón vendió el territorio de Luisiana a Estados Unidos en 1803 por $15 millones. Un tercio de Norteamérica, básicamente, del territorio ahora de Estados Unidos, le vendió en $15 millones, duplicando el tamaño de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque necesitaba fondos para financiar sus guerras en Europa. Así que Napoleón necesitaba plata para seguir con sus guerras en Europa y vendió su territorio en Norteamérica. Estados Unidos se lo compró, duplicó su territorio, se expandió y llegó progresivamente a ser la superpotencia mundial. Y Napoleón, nuevamente, que había infligido la herida mortal en Roma, aquí también siguió cumpliendo, sin saberlo, un rol profético en que la tierra progresivamente se expanda y Estados Unidos, la bestia que surgió de la tierra, llegase a ser progresivamente la potencia mundial, y el rey del sur, Francia en la profecía, el comunismo, el ateísmo, toda esa ideología, pues aquí fue retrocediendo. Y después de conquistar el territorio de Luisiana, la historia nos cuenta cómo Estados Unidos también se apoderó y adquirió los territorios de la antigua Nueva España. Y también con los años, Estados Unidos también adquirió los territorios de Nueva España que antes estaban bajo la corona española, y todo llegaron a ser los Estados Unidos de América, principalmente a través de negociaciones diplomáticas, crucialmente mediante la conquista militar y tratados con México, y de esta manera se anexaron todos esos territorios. Y Estados Unidos llegó a ser la gran potencia unida, pero estaba dividida internamente por el problema de la esclavitud. Y los del norte querían abolir la esclavitud, y los del sur, los confederados, querían mantener la esclavitud, porque ahí había
millones de esclavos trabajando en las plantaciones de algodón y muchos otros lugares. Y de esta manera hubo la guerra civil de 1861 a 65 y llevó a la liberación de los esclavos. Este conflicto que enfrentó a los estados del norte, la Unión, contra los del sur, la Confederación. Debido principalmente a la institución de la esclavitud, la victoria de la Unión y la eventual abolición definitiva con la enmienda número 13, tras la proclamación de emancipación de Lincoln en 1863, que liberó a los esclavos en los estados rebeldes. ¡Qué impresionante! Nuevamente, en Haití encontramos algo muy sorprendente, que los esclavos mismos se levantaron para luchar por su libertad y lo alcanzaron. En Estados Unidos vemos otra cosa única en la historia, de que haya una guerra civil para liberar a los esclavos, donde la mitad de la población decía, nosotros no queremos que haya ya esclavitud en esa nación, somos una nación cristiana, no podemos tener esclavos. Entonces, fueron a una guerra civil para liberar a los esclavos. Eso es único en la historia. Imagínense en la antigua Egipto, donde el pueblo de Dios estaba bajo esclavitud, si los egipcios hubiesen dicho, queremos que los esclavos estén libres, y los egipcios hubiesen hecho una guerra civil para liberar a sus esclavos, jamás pudo haber ocurrido algo así en Egipto, ni en otro lugar del mundo entero, pero sí en Estados Unidos, la tierra que ayudó a la mujer, la tierra que también ayudó a los esclavos para alcanzar su libertad, la tierra que se liberó de las garras de la opresión, de la esclavitud y también de las garras de hierro, de la religiosidad impuesta en Europa, impuesta en las Américas por Roma medieval. Estados Unidos llegó a ser el país de la libertad religiosa. Y yo les quiero decir algo muy interesante ahora, porque ¿pudieron los hebreos tener esclavos? A veces podemos preguntarnos, pero ¿acaso en la Biblia los hebreos no tuvieron esclavos? ¿Cómo es posible si no deberíamos tener esclavos? Yo les quiero comparar la esclavitud tan terrible, inhumana, llevada adelante y que hemos analizado hasta este momento, con la esclavitud de los hebreos. Miren esto, que no lo podemos en realidad llamar una esclavitud en el sentido común. Sí, los israelitas podían tener esclavos bajo un sistema regulado por la ley mosaica, pero con diferencias cruciales respecto a la esclavitud moderna. Podían tener esclavos extranjeros de forma hereditaria, pero los esclavos israelitas, por deudas o por venderse, debían ser liberados después de 6 años o en el año del jubileo, y no debían ser maltratados, sino tratados con dignidad, y al ser liberados recibir generosa ayuda. Vamos a ver esto en detalle. Esclavos extranjeros podían comprar esclavos de las naciones circundantes y legarlos como herencia a sus hijos. Trato. Debían ser bien tratados y no oprimidos. Ojo, esto no suena a esclavitud. Bien tratados y no oprimidos. Refugio. Si un esclavo extranjero huía a Israel, no debía ser devuelto a su amo. Protegían a los esclavos de otras naciones que lograron escapar a Israel. Origen. Generalmente eran israelitas que se vendían a sí mismos por deudas o por no poder pagar un robo. Entonces, un israelita que tenía deudas fue y dijo, mira, te lo voy a pagar trabajando por ti hasta terminar de pagar mi deuda. Esa fue la esclavitud en Israel. Duración. Debían ser liberados al 7º año, según Éxodo 21:2. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. 6 años trabajarás y en el 7º año libertad. Aquí tenemos el principio de libertad de la ley de Dios instituida en la misma creación. Y es por eso que en el 4º mandamiento, el del sábado, dice que también los siervos deben descansar en ese día.
¿En qué nación se ha visto que los esclavos tienen su día libre, su día de descanso? Dios lo estableció así y además ningún esclavo podía durar más de 6 años. Luego, a la libertad. ¿Qué pasó con la terrible esclavitud africana hacia las Américas durante siglos? Era un trato cruel. No fueron tratados bien. Fueron oprimidos. Ellos fueron forzados, no era voluntariamente como entre los israelitas. Yo voy a ser esclavo porque tengo que pagar una deuda. No. Y además no fueron liberados después de 6 años y tampoco tenían el sábado libre los pobres esclavos de la Edad Media de las Américas. Pero hay aún más diferencias. Miren esto. Liberación. Al ser liberados, sus amos debían darles provisiones generosas, ovejas, grano, vino, para que no se fueran con las manos vacías. ¿Alguna vez escucharon esto? Esto no suena a esclavitud. Oh, has servido 6 años, ahora tengo que darte bienes, anda con ovejas, con granos, para que no te vayas con las manos vacías, con provisiones generosas. Oh, eso es el Espíritu de Dios. Miren esto, excepciones. Si un esclavo hebreo amaba a su amo y no quería ser libre, ¿habían escuchado alguna vez algo así? En señal de que serviría para siempre, se le horadaba la oreja, pero esto era una elección voluntaria. Éxodo 21, 5 y 6. Imagínense un esclavo. Yo no quiero ser libre, yo quiero servirte para siempre, porque te amo, me has tratado bien. Entonces el esclavo voluntariamente servía por todo el resto de su vida. Eso es la esclavitud bíblica, hebrea, israelita. Totalmente diferente, absolutamente imposible de comparar con la terrible, inhumana esclavitud que experimentó el mundo desde África hacia las Américas, bajo las coronas católicas de los reyes de España y de Portugal, etc. Por si acaso los protestantes también hicieron este mismo error, igual como en el tema pasado hemos visto, los protestantes repitieron otros errores también de la madre de la cual habían salido como hijas. Y aquí también, porque los ingleses, por ejemplo, y los neerlandeses eran, pues, capísimos en la esclavitud. Ellos también usaban mucho, los franceses también, pero ¿saben qué? Todo eso fue abolido y los Estados Unidos mismos, nación protestante, única en el mundo, decidió, ponemos fin a esto. Esto no puede ir más allá, esto no va con nosotros. Hagamos hasta una guerra civil para liberar a los esclavos. Miren lo que pasó con las mujeres, las esclavas hebreas. Tenían regulaciones especiales. Podían ser tomadas como esposas para los hijos, adquiriendo derechos similares a los de una hija. Éxodo 21, 7 al 11. ¡Qué hermoso! Entonces, en realidad ya no era una esclava, era básicamente una hija de la familia. En resumen, la esclavitud bíblica entre israelitas era más una servidumbre por contrato con límites estrictos y oportunidades de liberación, muy diferente a la esclavitud cruel y deshumanizadora de otros sistemas históricos, como la esclavitud africana transatlántica. Miren lo que dice la Biblia acerca de la opinión de Dios respecto a la liberación de la esclavitud. Dios libera a las personas de la esclavitud, tanto física como espiritualmente. Él rompe las cadenas que atan. Esto es lo que ilustra el Antiguo Testamento con la liberación de los israelitas de Egipto, y el Nuevo Testamento se presenta como la liberación del pecado y de la opresión a través de Jesucristo y su sacrificio. Miren estos versículos hermosos. Éxodo 6:6. Yo os sacaré de entre los que os tienen opresos y os liberaré de sus servidumbres. Isaías 58:6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Salmos 107:13-16. Los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Haré pedazos las puertas de bronce, cortaré los cerrojos de hierro. Así fue.
como Dios opina acerca de la esclavitud. Él quiere liberar a los esclavos, así como lo hizo en Egipto. Y por eso lo que Roma cristiana hizo en las Américas y con la esclavitud era totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Qué terrible lo que pasó. Miren estos ejemplos del Nuevo Testamento, donde ahora Jesús se lo aplica más a la libertad ya espiritual, la libertad de la esclavitud del pecado. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres en Cristo Jesús. El que está en Cristo es libre del pecado. Jesús no solamente vino a perdonar los pecados, sino a liberarnos del pecado, a que podamos vivir una vida santa, así como dijo Jesús a la mujer aquí que vemos: anda y no peques más, ahora eres libre del pecado, tú no tienes que volver a eso. Juan 8:34, Jesús dijo: todo el que peca es esclavo del pecado. Jesús vino a liberarnos, ¿de qué? De la esclavitud del pecado, para que tú y yo seamos santos. ¿Qué dice en Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gálatas 5:21, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se dejen someter otra vez al yugo de la esclavitud. Es decir, no volvamos a los pecados, al estilo de vida carnal, sino seamos libres. Y dice 2 Corintios 3:17, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Miren aquí Pablo y Silas en la cárcel. Sí, estaban esclavizados físicamente con cadenas en la cárcel, pero eran libres en el Espíritu, en Cristo Jesús. Muchos de los esclavos en la historia, en la Edad Media, en las Américas, en Estados Unidos, que eran esclavos físicos, pero ellos eran libres en Cristo Jesús, libertados de la esclavitud del pecado, que es al final mucho más importante. Tú puedes ser esclavo físicamente, inclusive el Apocalipsis dice que al fin del tiempo otra vez habrá esclavitud, pero tú puedes ser libre en Cristo Jesús de la esclavitud del pecado, que es mucho más importante porque te va a dar la vida eterna. Pero Cristo quiere romper ambos yugos, la esclavitud física impuesta por Roma en la Edad Media, ahí en las Américas, y también cuando el poder romano fue quebrado, gracias a la herida mortal, tiempo del fin, al cabo de la soberanía papal, vino la liberación de la esclavitud para las Américas como consecuencia de Napoleón. Qué importante todo lo que estamos viendo, pero no solo debemos quedarnos ahí, sino ahora la mayoría de las personas piensan que están libres porque no tienen cadenas de hierro. No saben que siguen esclavos del pecado, y es ahí donde Cristo quiere hacer la obra para liberarnos de la esclavitud del pecado. Quiero terminar diciendo que la República Dominicana tiene un detalle profético histórico adicional, que es la proclamación de la República Dominicana, que se logró su independencia en la Guerra de la Independencia Dominicana de Haití, el 27 de febrero de ¿qué año? 1844. Y hemos buscado en el internet, y el único país de todo el mundo que en 1844 encontró su libertad y su independencia fue la República Dominicana, el único país del mundo que tiene en su bandera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aunque desde ahí Roma comenzó a esclavizar el mundo entero, por lo menos aquí en la bandera, después demostró el propósito de Dios para las Américas y para todo el mundo entero. Y si conoceremos la voz de Cristo, seremos verdaderamente sus discípulos. Miren esto, 1844, al cabo del tiempo profético más largo de la Biblia, los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, es aquí donde Cristo subió del lugar, fue del lugar santo al lugar santísimo, y comenzó dentro del tiempo del fin, el tiempo final, que es el juicio celestial, investigador, divino, para analizar nuestros casos, porque Cristo viene pronto y todos debemos estar listos para eso. Qué impresionante. Queridos hermanos, amigos,
Todos que han visto este tema un poco largo, 3 veces 40 minutos, son 2 horas que nos hemos tardado, pero creo que era muy importante. Historia, Biblia, profecía, para entender mejor el mundo, las grandes potencias, el rol de los actores proféticos, las religiones, la historia, cómo se fue dando uno tras otro, cómo uno tras otro fue el desencadenante, el motor, el impulsor de los siguientes eventos que catapultaron las profecías bíblicas y proféticas hacia el tiempo del fin, hacia el juicio celestial, hacia la cercana crisis venidera y el retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Con esas palabras, querido hermano Sandy, creo que nos quedan pocos minutos. Terminaré con una oración y luego te permitiré hablar hasta que se corta la transmisión. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por la historia, la profecía, por la Biblia. Te damos gracias porque podemos entender ahora mejor el mundo y cómo todo se ha ido dando, Señor. Te pedimos que podamos nosotros ser tus verdaderos discípulos y tener libertad y proclamar libertad al mundo, libertad física de la esclavitud y libertad de la esclavitud espiritual del pecado, y traer un verdadero evangelio y no el falso evangelio que trajo el anticristo, sino el verdadero evangelio que trajo Cristo para el mundo entero. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.